nuestro curso acerca de los sacramentos. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo y pidiendo ayuda a la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, dame palabras para poder explicar bien acerca de los sacramentos y danos pues oídos para entender, aunque yo no explique bien todo lo que tengo que explicar, y a la Virgen María pues también que me dé la gracia pues de explicar estos regalos que nos dio Jesucristo el día de su muerte y en su resurrección. Bueno, pues lo dejamos la otra vez en esto tan impresionante que es la herida del costado de Cristo, cómo los sacramentos surgen del corazón de Cristo, de la intimidad profunda, cómo esa sangre simboliza esa intimidad, esos sentimientos, esa sensibilidad de Jesucristo, y ese agua simboliza el Espíritu Santo, sin el cual es imposible que ahora recibamos la gracia, que ahora recibamos ningún sacramento. Sin el Espíritu Santo no hay sacramentos, sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Esa herida del costado que asemeja esa costilla donde Dios plasmó, de la costilla de Adán, plasmó a Eva, y de la costilla del costado de Cristo, el Padre plasmó a la Iglesia, la esposa de Jesucristo. Bien, pues, y le dio el Espíritu Santo para que tuviera vida, y vida en abundancia. Pues hoy vamos a seguir profundizando en todo lo general acerca de los sacramentos. Y vamos a ver cosas que ya hemos repetido, pero vamos a profundizar en ellas. La definición por esencia de un sacramento es que es un signo eficaz que realiza la gracia que significa, instituido por Cristo, ya lo vimos, y por el cual nos es dispensada la vida divina. Hemos visto ya varias cosas, que fue Jesucristo quien nos instituyó, veremos en detalle cómo y en cuándo y en qué momento nos instituyó, que nos comunica la gracia divina, veremos ahora próximamente lo que significa esta vida divina, esta gracia, y que son signos eficaces, es lo que vamos a ver ahora. Un signo, estamos rodeados de ellos. Por todas las partes estamos viendo un signo, es decir, una realidad material que se puede tocar, sensible, que se puede captar por los ojos, por el oído, y que nos está comunicando otra realidad más allá. Y los signos nos rodean por todos los lados. Ahora, en la época de la informática, quien no tiene un móvil, pues tiene 20 signos o 30 en la primera pantalla, y cada uno significa una cosa. Ninguno es lo que significa, sino que significa. Uno le da al signo, al botón que tiene un signo, y entonces vamos allá donde nos lleva según ese signo nos ha indicado. Si estuviera mal puesto el signo, pues nos haríamos un lío, ¿no? Porque el signo está indicando allá donde queremos ir. Otra realidad más allá de lo que nos indica. Y esto es lo que nos dice, bueno, que dice estos signos del móvil, pues dice, por ejemplo, la sonrisa, si no es una sonrisa falsa, es signo de la alegría. Los signos, pues, del coche, ¿no? Cuando vamos conduciendo, estamos llenos de signos, pues nos están indicando el camino correcto o las señales para conducir con corrección. Esto continuamente estamos rodeados, y luego hay signos o símbolos pues que son más de carácter interior. No sé si me explico. No me explico porque no lo estoy explicando. Por ejemplo, un enamorado regala a su novia algo, un signo, un símbolo de su amor interior, un anillo, un ramo de flores, un regalo, ¿no? Y ese regalo es físico, es material, pero está simbolizando o significando el amor que lleva dentro. Vale. Es decir, que el amor no es fácil de demostrar en sí mismo, sino que precisa tocar, ver, palpar. Y si de alguna manera no captamos algún signo del amado, pues tenemos muchas dificultades para creer que realmente somos amados, ¿verdad? Esto es así. Pues lo mismo Jesucristo que nos conoce y nos ha hecho con el Padre y el Espíritu Santo, porque es Dios, nos ha creado,
pues conoce nuestra naturaleza y luego además se ha encarnado, con lo cual la conoce por experiencia y sabe que con nuestro cuerpo necesitamos captar, palpar, ver, oír, sentir, oler, porque si no, no captamos realmente lo que se nos quiere decir, lo que se nos quiere comunicar, ¿no? En este caso, el amor de Dios hacia nosotros, el amor de Jesucristo hacia nosotros. Y por eso, en su gran inteligencia, por supuesto, de Dios, pensó, vamos a hacer algo que siempre y para siempre comunique de manera inequívoca, de manera que no deje lugar a dudas, mi amor hacia los hombres y en particular a cada uno de nosotros, es decir, el amor de Jesucristo hacia mí. Y de ahí surgen los sacramentos, por supuesto siempre el más principal, la Eucaristía, pero es un signo, que es la Eucaristía, un signo material, sensible, el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo, la sangre que se convierte en su sangre, el vino que se convierte en su sangre, son señales materiales que están revelándonos y hablándonos de su amor infinito por mí, que me da su cuerpo y su sangre como esposo, ¿de acuerdo? Entonces, es un signo sensible, o sea, que se puede captar, pero que realiza eficazmente lo que significa. Aquí quizá está lo más enrevesado de la definición, que realiza eficazmente lo que significa. Pues muy sencillo, que realiza, que realmente lleva a cabo, por medio del Espíritu Santo, lo habíamos dicho, eficazmente, es decir, sin lugar a dudas. Ahora voy a dar algún detalle sobre esta, no sin lugar a dudas, o sea, sin posibilidad de ambigüedad, ¿no? O de que no sea así. Ahora lo explico. Realiza eficazmente lo que significa. ¿Qué es lo que significa? Pues el amor de Dios hacia mí en particular. Y cada sacramento tiene un significado particular, ¿de acuerdo? Que lo iremos viendo. Pero en concreto todos vienen a ser la comunicación de la vida íntima de Jesucristo en mí mismo, en usted, en tú y en ti mismo, en cada uno en particular. Personalmente, siempre insisto, personalmente. Ahí está la grandeza de la nueva alianza, que no solo es hacia el pueblo cristiano, sino que es hacia el pueblo cristiano, pero porque es uno a uno personalmente, perdonándonos primeramente de nuestros pecados, que ahora lo veremos con la gracia santificante, del pecado original, lo he repetido ya varias veces, y luego introduciéndonos en su vida divina. Continuamos. Decía que son signos eficaces. Voy a poner un ejemplo. Yo ahora digo, quiero que llueva. ¿Y llueve? No. Mis palabras no son eficaces. Expreso un deseo. Me gustaría viajar a la Luna. ¿Puedo viajar a la Luna? Ahora mismo es muy complicado. Muy poquitos viajan a la Luna. Son palabras que no son eficaces. En Dios no es así. Su palabra realiza lo que dice. Por sí mismo, en esencia, la palabra de Dios, con mayúscula, es Cristo mismo, encarnado, verbo hecho carne, y por sí mismo tiene la capacidad de que todas sus palabras realizan lo que quieren que se realice, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que sucede en los sacramentos, son signos eficaces que realizan, o sea, que en ese momento en que se actúan, están realizando, no son meros símbolos. De ahí, esto es muy importante tenerlo muy en cuenta, y entenderlo bien. Si lo he repetido, lo volveré a repetir, porque no es como algunos hermanos separados, pues de otras confesiones cristianas, no la católica, pues por ejemplo pueden pensar de la Eucaristía, ¿no? Que dicen, bueno, es un símbolo del amor de Dios. No. Esto es un error manifiesto, y que realmente pues nos impide captar, incluso recibir la gran gracia que se nos quiere dar, ¿verdad? Que es la comunión íntima, la participación íntima con Jesucristo. Y eso se realiza eficazmente en las palabras de Jesucristo. Tomad y comed, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y no es como si, ¿de acuerdo? Sucede así en todos los sacramentos. En el matrimonio es igual, cuando los esposos se dan el consentimiento, que eso es el sacramento, y se dan el cuerpo, se dan el uno al otro, eso es real, no hay lugar a ambigüedad, o sea, o sí o no. Pues sucede lo mismo con la Eucaristía, y con los otros sacramentos. Cuando el bautismo por el agua se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues nos estamos sumergiendo en la vida divina, estamos siendo sumergidos, y no es como si fuera algo parecido
un rito, como pueden tener otros ritos paganos o religiones antiguas de introducción en una vida pseudo divina, es decir, como si fuera... No, es que cuando se dice yo te bautizo, el sacerdote dice yo te bautizo, inmediatamente estamos siendo introducidos en la vida íntima. Signos eficaces que realizan lo que significan. No son meros deseos ni meros signos, sino signos eficaces. ¿De acuerdo? Fundamental. Este concepto es fundamental. Si no entendemos este concepto de que son signos eficaces que realizan lo que significan, es decir, lo que nos están dando a entender, no entendemos nada de los sacramentos. No los estamos recibiendo en plenitud porque estamos siendo inconscientes de la grandeza de lo que se nos está dando. ¿De acuerdo? Bueno, pues Jesús quiso que fueran signos sensibles porque Él conoce nuestra naturaleza y sabe que si nos ha hecho carne, necesitamos carne, entre comillas. O sea, si nos ha hecho cuerpo, necesitamos ver y tocar, porque si no, nos hubiera hecho como ángeles, espirituales puros, y no. Ha querido hacernos corporales y por lo tanto nos ha comunicado su amor también de forma corporal, sensible, visible, audible, tactible, de tacto. Veremos que hay sacramentos donde se toca, ¿de acuerdo? Y otorgan lo que significan, que es la gracia. Ahora veremos detalle un poquito más lo que es la gracia. Bien, pues esto que estamos diciendo, estos signos sensibles, es lo esencial de cada sacramento, ¿de acuerdo? Y el signo sensible, unido a las palabras que se pronuncian, ¿de acuerdo? Es lo que forma la esencia del sacramento. Fundamental. Si no existe el signo sensible, por ejemplo, el agua en el bautismo, no existe sacramento. No nos engañemos. No vale decir yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua es un signo sensible. Y si no existe las palabras, pues tampoco hay sacramento. Yo no. Quien lo haga puede hacer un gesto y si no pronuncia las palabras que Dios ha querido que se pronuncien, pues no somos sumergidos en la vida divina. ¿Por qué? Porque esas palabras son eficaces, realizan lo que están diciendo, no son simples deseos. Y si no las pronuncia quien las tiene que pronunciar, sencillamente no están realizando lo que queremos que realicen. ¿Por qué? Porque no están siendo pronunciadas, ¿de acuerdo? Sensibles, materia, lo que podemos tocar, ver, y forma, las palabras que se pronuncian. El consentimiento, el sí quiero, por ejemplo, en los esposos son las palabras. Si no hay este sí quiero, pues ¿dónde está mi consentimiento formal? Tiene que existir esas palabras, ¿de acuerdo? Entonces, sacramento, la materia, lo que se puede tocar, y la forma, las palabras que se pronuncian. Y si no existen las dos cosas, no hay sacramento, el sacramento no es válido. Es la esencia misma de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y ambos son inseparables. O sea, no puedes decir, pues el agua por aquí y esa... No, es que es lo mismo. En la misma acción se está comunicando la gracia santificante, se está comunicando Dios mismo. Si falta la forma, si faltan las palabras, no hay sacramento, como hemos dicho, y si falta la materia, pues tampoco. Y ambas, materia y forma, dan el sentido completo y realizan lo que significan. Y fue Jesucristo, que ya lo hemos repetido, quien instituyó sus sacramentos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto fue Él mismo quien determinó las dos cosas. La materia, o sea, el signo sensible, que significa que iba a realizarse, y las palabras que lo acompañaban, ¿de acuerdo? Luego veremos cada sacramento, iremos detallando en qué momento. Pero luego, si puedo, o si no se sale del tiempo, veremos igual algún sacramento en concreto de las palabras y del signo y de la materia. Entonces, como decíamos, Dios pudo, en su infinita capacidad, sabiduría e inteligencia, pues pudo crear el mundo pues, de mil maneras posibles. Al hombre no pudo perfectamente no habernos creado, y incluso creado, pues pudo comunicarnos su gracia pues, de formas que no logramos ni imaginar, porque
porque es que exceden totalmente a nuestra capacidad humana, ¿de acuerdo? Y sin embargo lo hizo así. ¿Por qué? Quería comunicarnos lo que ocurría de manera invisible, es decir, de manera que se nos escapa a los ojos, a los oídos, pero lo quería comunicar de manera visible, de manera sensible, de manera audible. ¿Por qué? Porque somos naturaleza, cuerpo y alma. Nuestra nuestra naturaleza es de cuerpo y de alma, y necesitamos las dos maneras. El alma nuestra es puramente espíritu, no es visible, pero como somos cuerpo, repito, necesitamos también ser instruidos y que se nos comunique y se nos hable a través de nuestro cuerpo, porque si no, seríamos puros ángeles, y no es lo que somos. Y así quiso Jesús comunicarnos su gracia y para hacernos participar de su vida divina. Y así, de esta manera, la Iglesia afirma, es una afirmación dogmática, que los sacramentos son necesarios para la salvación. Es una afirmación que no quiere ser excluyente. Es una afirmación que afirma, que lo que quiere es incluirnos en la gracia. No quiere decir, pues tú como no has recibido los sacramentos, pues no estás fuera de la salvación. No, lo que quiere invitarnos es a recibirlos, porque estamos recibiendo lo más importante, que es la vida de Dios, la vida divina, la gracia, otra vez, de nuevo. Pues esta afirmación, son necesarios para la salvación, no es una afirmación de yo soy mejor, no, es una afirmación de qué bueno es Dios, que a todos nos quiere incluir en su gracia, a todos nos quiere incluir en su salvación, y ha ideado unos medios magníficos por el cual Él nos habla así, nos habla y se nos comunica personalmente. Aquí voy a hacer un pequeño inciso. Muchas veces hablamos del encuentro con Jesucristo y decimos, es que si uno no ha encontrado a Jesucristo ya puede ir a misa, ya puede comulgar, ya puede haberse casado, pero es que si no ha encontrado a Jesucristo, si no se ha encontrado personalmente con Él, pues como que le falta algo. Y yo he meditado mucho acerca de esto, porque personalmente yo claro que me he encontrado con Jesucristo muchísimas veces, y claro que me he encontrado de una manera particular en un momento concreto, de manera muy especial con Jesucristo, ¿vale? Entonces dices, es verdad, hay momentos como de gracia del Espíritu Santo, que a lo mejor uno no está en misa o no está en un sacramento, pero nota una presencia especial, ¿de acuerdo? Y para esto no hace falta ser un gran místico, sino que es que forma parte de la misma, pues eso, de la misma intimidad con Jesucristo, lo que ha venido a darnos, su vida de amistad, su vida de gracia. Entonces no hay que pensar, no, es que para encontrarse con Jesucristo tengo que estar en las séptimas moradas. Esto es un error, lo que dice Santa Teresa, ¿no? Pues esto es un error manifiesto, encontrarse con Jesucristo para todo el mundo, porque es que si no, cuando Jesucristo iba por los caminos de Palestina, pues solo se podía encontrar ¿con quién? ¿Con la Virgen María? Pues entonces estábamos buenos. No, esto es un error. Jesucristo se quiere encontrar con cada uno de nosotros tal y como estamos, aunque estemos en pecado grave, aunque estemos totalmente alejados de Él, y ahí está el encuentro de que hablamos. Es un encuentro que de verdad que se percibe interiormente. Pero yo también quiero insistir mucho en esto y aclarar una cosa. Cada vez que recibimos un sacramento de la Iglesia, el que sea, la unción de los enfermos, el bautismo, la comunión, es que el encuentro con Jesucristo es real, pero real, y mucho más real que lo que yo pueda sentir. Porque uno puede decir, no, es que claro, como no siento nada, Dios y Jesucristo no está y no me quiere. Por favor, ¿qué estamos diciendo? No es así, El encuentro con Jesucristo se produce siempre, cuando buena voluntad y disposición, yo quiero encontrarme con Él, porque Jesucristo no es un Dios que se hace mucho de rogar, está deseando venir a nosotros. Y Él siempre se está comunicando a nosotros a través de sus sacramentos, y sin lugar a duda, y sin lugar como a decir, depende de lo que yo siento. No. Entonces uno puede decir, es que he ido a misa y comulgado y no sentí nada, y entonces no me he encontrado con Jesucristo. Error. Te has encontrado perfectamente con Jesucristo. A lo mejor en ese momento no has sentido nada, pero los buenos efectos de bondad y de misericordia y de santificación los estás teniendo, aunque aparentemente no los sientas. Y de hecho a Santa Teresita
del niño Jesús le pasaba, que después de cuando comulgaba decía que a veces no sentía nada o se quedaba dormida. Dice, pero veía los efectos después. ¿Por qué? Pues porque notaba una gran unión con Jesucristo. Y esa unión no tiene por qué ser algo sensible como decir algo como muy espectacular y muy... No. Es que esto es muy importante aclararlo. Siempre que recibimos un sacramento con buena disposición y buena... pues sí, buena voluntad, con el deseo poco o mucho que tengamos, siempre nos estamos encontrando con Jesucristo, siempre. Por eso, a veces que hay que un poco desmitificar aquello, no, es que yo todavía no me he encontrado con Jesucristo, y usted, no, yo siempre he vivido dentro de la iglesia y siempre he procurado seguir lo que Jesucristo me ha inspirado y siempre he recibido los sacramentos, pero yo nunca he sentido nada así como otra gente cuenta. A ver, es que tú te estás encontrando con Jesucristo siempre, primero siempre que uno reza y luego siempre que uno recibe los sacramentos sin lugar a dudas, aunque aparentemente no experimentes lo que se llama afectos sensibles o grandes consolaciones. No, que eso no es así. Esto es muy importante. Jesucristo siempre se comunica sin lugar a dudas a través de sus sacramentos y por lo tanto siempre podemos encontrarnos con Él, siempre a través de sus sacramentos, aunque aparentemente no sintamos nada. Fundamental. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer un pequeño inciso acerca de la gracia. La famosa gracia, llevamos un buen rato hablando de ella. Bien, pues nos dice, bueno, el cardenal Ratzinger, antes de ser papa, retomando unas palabras de Urs von Balthasar, teólogo famoso, decía pues que la gracia, lo leo tal cual, ¿no? Esto lo he tomado de un libro que ya he dicho, Tocar a Dios, de Ignacio Amoros, que está muy bien, y la verdad que me gustó muchísimo, ¿no? Esto que dice, como todo lo que dice Ratzinger, que no tiene desperdicio. Y dice que hemos cosificado, hacer una cosa del concepto gracia. Como es algo sobrenatural que está en el alma, pues, y como propiamente la gracia no se siente, o sea, no es sensible, es algo invisible que escapa más allá de los sentidos, pues pensamos que la gracia, pues ya, no sé qué, yo he hablado ya varias veces de la gracia, y he dicho, pero uno dice, bueno, pero ¿qué es la gracia? O sea, ¿qué será eso de la gracia? Porque si yo no lo siento, sí, en la gracia, recibo la gracia, pero ¿para qué quiero yo la gracia? O sea, si no me sirve para nada, ¿no? Como que lo hemos hecho, pues es un concepto. ¿Tengo gracia o no tengo gracia? Y no es así. O sea, aquí hay un error, de concepto. Es que la gracia no es una cosa. La gracia no es una cosa. La gracia propiamente es lo que constituye una relación. Y una relación que en particular es con Dios. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener un amigo o una amiga y es una relación de amistad. Y eso me reporta pues unos beneficios y al otro amigo también, porque la amistad es buscar bien del que se ama, ¿no? Pues siempre es algo bueno. Pero pues la gracia es esta relación, pero con Dios, ¿de acuerdo? Entonces, dice Benedicto, Ratzinger, gracia es un concepto relacional, que tiene en cuenta una relación entre dos personas, entre yo y tú y yo, y si no hay tú, pues no hay gracia. Por eso insisto mucho en las terapias estas de la nueva era. El otro día vino una persona, decía que hacía Reiki y se comunicaba con Dios perfectamente, que hacía viajes astrales y que no necesitaba el Padre Nuestro, atención, para comunicarse con Jesucristo. Yo abrí los ojos así como diciendo, pues señora, usted yo no sé cómo se relacionará con Jesucristo, pero tengo muchísimas dudas, porque si usted no reza el Padre Nuestro, que es la oración que Él le ha dado, que Él nos ha enseñado, no sé con quién se relacionará. Yo no digo que usted no se relacione con nadie, pero me da un poco de miedo con quién se relaciona, porque me temo que con Jesucristo no se está relacionando. ¿Veis? Ahí no hay gracia, hay algo que está por ahí, pues lo que ya llaman ahora el bienestar, el confort, el no pensar en nada, el no sentir, volverse una planta, un vegetal y al final morirse, porque uno que no piensa, no siente, no tiene deseos, pues llega al nirvana, sí, pero se muere porque está, pues eso, como la mojama que dice, ¿no?
Bueno, pues no, la gracia es una relación y esa relación es con nuestro Creador y nuestro Redentor, Jesucristo, que nos ha amado y nos ha salvado hasta el amor de cruz y es resucitado. O sea, no es algo etéreo, no. Otra cosa es que no se puede sentir, pero no es un aerosol que dice Papa Francisco, es la relación personal. Y es decir, que no es que sea algo, una cosita, ya tengo gracia y ya no la tengo, y he perdido la gracia y vuelvo, y ahora estoy en gracia y en desgracia. No, es que o tengo la relación con Dios o no la tengo, y en ese sentido, esa palabra gracia no significa otra cosa que esa amistad personal con Dios. Claro, y uno efectivamente dice, es que he perdido la gracia, esa persona no vive en gracia de Dios. Voy a dar un momento la luz porque me da la impresión de que no se ve bien. Entonces, repito, esa persona no vive en gracia de Dios. Y uno dice, bueno, ¿pero eso qué será? Claro, si uno pierde la amistad con Dios, pues lógicamente no vive en gracia, por definición, porque es que la amistad con Dios es la gracia que Dios te da, que nos permite relacionarnos con Él a través de sus sacramentos. ¿Veis? Los sacramentos nos otorgan la gracia, confieren, esa palabra, confieren, es decir, nos otorgan a lo profundo de nuestro ser, otra palabra un poquito extraña, inherentemente, inherente, o sea, que no se puede separar ni aunque uno lo ponga en agua caliente, más que un adhesivo, es algo ya que forma parte del alma de una manera como si fuera, que no es lo mismo, pero que procede de Dios. ¿Por qué? Porque es la amistad misma de Dios que nos está otorgando. Esa es la gracia que recibimos, o sea, eso es lo que recibimos a través de los sacramentos, la gracia. Y se dice también la gracia santificante, claro, porque Dios es todo santo. Es el Todopoderoso, es el Todo Bueno, todo misericordioso. Y cuando se comunica con nosotros, no puede otra cosa que comunicarnos, sino lo que es Él mismo. De manera que la gracia es una cualidad del alma, que diría así Santo Tomás de Aquino, inherente, pero no es una cualidad como una cosa, sino que sino que es en sí misma la relación personal con Jesucristo que Él mismo nos quiere dar. O sea, es Jesucristo mismo, Dios mismo, el Espíritu Santo mismo, el Padre mismo, que se comunican con nosotros, de manera que nuestra alma queda grabada, sellada, de manera inherente, inseparable. No se puede quitar eso, nada más que por un acto de voluntad propia. ¿Y qué nos hace participar de la vida divina? Bueno, la vida divina, pues nuestro Creador, quien hizo todo, ahí. La misericordia de Dios, que es el principal atributo de Dios, nos hace participar directamente de ella. Por eso, ¿cómo podemos amar verdaderamente? Cuando estamos en amistad con Dios. Ahora que están muy de moda pues las asociaciones de ONGs, que dice el Papa Francisco, la Iglesia no es una ONG, claro, porque es que la Iglesia y la caridad de la Iglesia y el amor de Dios que se transfunde a través de la Iglesia no va por una voluntad, un voluntarismo, ni va por una filantropía, o sea, un amor al hombre etéreo. No, es que viene directamente comunicado por Dios, y porque como yo estoy recibiendo ese amor de Dios, soy capaz de amar como Jesucristo me ha amado, soy capaz de perdonar como Jesucristo me ha perdonado, soy capaz de dar mi vida, que es lo que Jesucristo ha hecho por mí. Amaos como yo os he amado, como yo os he amado, es decir, dando Él su vida por mí. ¿Por qué? Porque participo directamente de su gracia. Y eso es lo que me comunica los sacramentos. ¿De acuerdo? Su vida divina. Y esto es algo muy impresionante. Y es sobrenatural, otra palabra. Sobrenatural. ¿Pero qué significará esto? Pues muy sencillo. Natural es lo que podemos ver, sentir, tocar, repito, ¿no? Pero es que nosotros, el ser humano, estamos hechos para Dios. Hemos sido creados por amor de Dios, para amar a Dios. Y esta es la vida sobrenatural, ni más ni menos. Y esa vida, efectivamente, por nuestra voluntad podemos rechazarla. Tenemos la capacidad, y esta es la gran decisión de nuestra vida, de recibir la gracia de Dios, la vida sobrenatural en nuestra vida, o decir, pues no la quiero, me conformo con vivir como a un nivel inferior de los animales, a un nivel inferior de las plantas. Es que es realmente una vida... lo que no se vive con Dios, que nos ha creado, redimido y nos quiere santificar, realmente ¿en qué se convierte? En una vida de autómata. Yo me acuerdo mucho de los autómatas cuando trabajaba en las empresas
en el automóvil, pues yo veía ahí los robots que hacían exactamente lo que tenían que hacer y ni más ni menos, ni menos ni más. Ahí se programaban tal. Pues, ¿qué vivimos cuando no vivimos una vida con Dios? Una vida de autómatas, una vida de zombies, como de muertos vivientes. Fijaos, fijaos en vuestra propia vida, como muchas veces caminamos de arriba, nos levantamos, lo vamos, venimos, y ya acaba el día y uno dice, bueno, ¿pero qué he hecho hoy? Pues a veces, muchas veces, vivimos como autómatas. La vida sobrenatural no tiene absolutamente nada que ver, es una vida de Dios en el cual estamos viviendo siempre en su amistad, en su gracia, en su compañía, en su alegría, en su casa, en su banquete, como hijos, como esposos, como la esposa del esposo. Jesucristo es el esposo, nosotros somos la esposa que sale del costado abierto, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la vida de la gracia. Y de manera que este don, que es su gracia, nos es infundido ni más ni menos por el sacramento principal de la iniciación cristiana, que se dice así porque es el que nos hace propiamente Cristos, ungidos, Mesías, entre comillas, con Cristo Mesías. ¿De qué somos ungidos? De su gracia. ¿De qué? De su vida divina. Este es el gran sacramento del bautismo. Espectacular. Un sacramento que nos injerta, que nos comunica directamente la sangre misma de Dios. Esto es espectacular. Esto no sabemos ni lo que estamos diciendo. Por el bautismo recibimos la sangre misma divina. Estamos muy por encima de un autómata, muy por encima de una plantita, por muy bonita que sea, muy por encima del orangután, a punto de extinguirse, más importante, y del lince que tiene un valor inconmensurable. Pues no, la vida de la gracia vale 1.000.000 más, no, infinitamente más. ¿Por qué? Porque es la vida que nos injerta con el creador de todo, incluido el orangután, incluido nuestra propia naturaleza humana, nuestro alma creada para la eternidad, nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestro cuerpo precioso que está por encima de todas las criaturas, incluido todos estos seres que ahora quieren decir que tienen derechos. Mentira, ¿de acuerdo? Bueno, pues y esta gracia que nos viene a través del bautismo, que se llama la gracia santificante, es la que nos hace hijos de Dios. Claro, si somos hijos, somos herederos, dice luego después San Pablo. Pero un momento, vamos a hacer una pausa, quizá por el tiempo, y seguimos en un momento. Y como decía, la misma sangre de Cristo corriendo por nosotros. ¿Qué os parece? ¿Por qué? Porque somos hijos. Somos hijos adoptivos en el Hijo, pero esta adopción no es una adopción como las meramente humanas. Sí, cuando un padre adopta, lo hace libremente, no tiene ninguna obligación de adoptar a este niño y pone a su hijo, al niño que adopta, aunque no sea de su sangre, en el seno de su sangre, de su familia, y además lo va a hacer heredero. Esto ya es algo muy grande. Pues sin embargo, esta adopción divina que recibimos por el bautismo es mucho más. Esta adopción divina es participar intrínsecamente, otra palabra, es decir, participar en su propia esencia, en lo íntimo, en lo profundo, en lo que es en sí mismo Dios. No es como si, sino participar por el bautismo de lo que es Dios mismo, nuestro Creador. Pero no solo es nuestro Creador, es nuestro Padre, porque somos hijos por el bautismo. Y además, por supuesto, borra el pecado original. Veremos un poquito más el pecado original cuando entremos en el bautismo. Y lo borra, pero no solo quita el pecado original y no solo quita todos los pecados que hayamos recibido, esta gracia santificante, que hayamos realizado a lo largo de nuestra vida, pecados graves y pequeños, todos, sino que además nos santifica, es decir, nos da la misma santidad de Dios. Dios es bueno, 3 veces santo. La bondad de Jesucristo es algo que uno se queda pasmado cuando leo los evangelios y por todos los lados está rezumando cariño, compasión, ternura. Se compadecía entrañablemente de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Pues nos hace participar esta gracia de la propia santidad de Jesucristo. Nos hace herederos con Jesucristo.
porque si somos hijos también somos herederos. Herederos del Dios, del Padre. Coherederos con Jesucristo. Nos da la vida sobrenatural, que es lo que ya hemos dicho. No somos autómatas. Tenemos una vida por encima de todo lo creado, de toda la creación, incluidas las estrellas, el Big Bang, la luna, todo lo más grande que podamos existir, lo más pequeño, nuestra vida sobrenatural vale muchísimo más que todo ello. Nos hace justos, nos santifica, nos une íntimamente con Dios, y eso no experimentamos la gracia como tal, pero sí experimentamos sus efectos. Y cuántas veces nos sentimos una paz interior, una alegría interior, que es fruto directo del Espíritu Santo, de esta gracia, cuando seguimos pues las inspiraciones del Espíritu Santo, vivimos en su presencia, en la presencia de Dios, pues no sentimos la gracia, pero sí sentimos sus efectos, las consolaciones de Dios. Y sin sus consolaciones no podríamos vivir, no podríamos vivir. Nos iríamos inmediatamente a una vida infranatural, una vida de pecado, que es lo que tantas veces estamos viendo y viviendo personalmente, ¿no? Pues esta vida íntima de Dios, que nos rescata de la podredumbre y del pecado, es lo que nos comunica la gracia. Y nos da capacidad para el mérito sobrenatural. No vamos a entrar mucho en esto del mérito, pero en resumen, nosotros, por pura gracia de Dios, podremos merecer. Esto es un poco raro, que también algunas confesiones cristianas no lo admiten, no admiten los méritos. Bueno, pues sí. Por el hecho de que estamos injertados en Cristo, solo por eso, porque nos está comunicando su vida divina, todos nuestros actos tienen un efecto santificante, ¿de acuerdo? Un efecto meritorio, incluido nuestro sufrimiento, pero no solo el sufrimiento, también nuestras alegrías. Todo lo que hacemos en comunión con Dios tiene un efecto que redunda en gracia santificante para nosotros mismos y para todo el cuerpo místico, para la Iglesia y para todos los que se van a incorporar a este cuerpo, que es todo el mundo que quiera, ¿de acuerdo? Porque está todo el mundo incorporado. Eso es el mérito. Y proviene directamente de esta gracia infundida por Dios, y aunque sea gracia de Dios, pero nosotros podemos merecer. Y si no fuera por Dios, porque no estamos injertados en Cristo, porque no queremos, ya podemos sufrir, ya podemos decir aparentemente, como dice San Pablo, ya puedo yo dejarme quemar vivo, que como no tenga caridad, no tengo nada. Ahí está, como no tenga el amor de Dios, no tengo nada. Ya puedo yo predicar en 1000 lenguas, que como no tenga la caridad, no tengo nada, es inútil, no tiene sentido, no tiene mérito delante de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo con la caridad de Dios. Y de ahí que tantas obras aparentemente que llaman filantrópicas, ¿no? O sea, de amor a la humanidad, pues realmente no tengan valor delante de Dios, porque no lo tienen. ¿Por qué? Porque no vienen de Dios. No digo, yo no estoy haciendo juzgando, ahora en particular, pues esto no viene de Dios y esto no, sino que tengamos en cuenta que si no vivimos del amor de Dios, nuestras obras son baldías. Aparentemente podrá parecer que es algo, pero incluso nosotros nos podemos dar cuenta que estamos viviendo en la vaciedad, en el vacío y en el sinsentido. ¿Por qué? Porque estas obras no están viniendo de Dios, ¿de acuerdo? Bueno, pues y ya por último, algo ya impresionante, que es el gran efecto que se deriva de la gracia santificante, es que Dios viene a vivir en nuestro interior. Si alguno, dice Jesús, ¿cómo es? Dice, si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y moraremos en él. Esto es palabra eficaz de Jesucristo. Si alguno me ama, si alguno ama a Jesucristo, mi Padre le amará, el Padre de Jesucristo le amará y vendremos a él y moraremos en él. O sea, que Dios mismo viene a morar en el centro de nuestras almas como participación íntima de esposo a esposa. Yo no sé qué más podemos esperar y desear en esta vida. Todo lo demás, incluida la vida natural, la vida, pues sí, la propia vida natural, el comer, el dormir, es nada en comparación con tu gracia. Me basta tu gracia.
me basta tu gracia. Bien, pues lo dejamos aquí y seguimos en breve con el siguiente tema acerca de los sacramentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.